cuadro de diálogo, que el tallo cerebral es una región del encéfalo que realiza el control de múltiples y variadas funciones. La figura del lado derecho superior es el control de la función respiratoria. Y eso lo vamos a ver con detalle, pero en la unidad 5, que es la fisiología respiratoria. Aquí tan solo, ¿verdad?, reconocer que el llamado centro respiratorio, su localización es a través de grupos de neuronas específicas para la inspiración, la expiración y que se encuentran en el tallo cerebral, especialmente sobre bulbo y protuberancia. El segundo control es el de la función cardíaca y circulatoria vascular. Tampoco nos toca verlo, ya lo veremos en la siguiente unidad bien, con detalle, es la unidad 4, pero en la figura del lado derecho, en la parte inferior, ahí está señalado con una flecha roja, que el tallo cerebral tiene también varios grupos de neuronas que integran lo que llamamos centro vasomotor. Ya hay otras neuronas que integran las áreas de control cardíaco. Ya las veremos bien en esa unidad. ¿Qué otra cosa tenemos en la figura del lado izquierdo? Abajo del cuadro de diálogo, pues tenemos como también en el tallo cerebral hay un control de ciertas funciones digestivas, algunos reflejos como la deglución, ¿verdad? Y ahí tenemos eso para verlo más adelante en la unidad 7 del programa, que es la fisiología digestiva. Y vemos cómo hay otras funciones en las que el cerebelo participa. Obviamente, dice control de movimientos estereotipados, son movimientos que a veces forman parte de alguna acción específica, ¿verdad? El control del equilibrio, y esto el tallo cerebral tiene función, ¿verdad? Porque acuérdense que en el tallo cerebral, en bulbo y protuberancia, están los núcleos vestibulares que van a recibir información de los nervios vestibulares que vienen del oído interno y va a participar junto con el cerebelo en el equilibrio, como lo vamos a ver al rato, y en el control de movimientos oculares, que también es una función compartida con el cerebelo. Entonces, todas estas funciones, estas últimas, pues van a ser ahorita que veamos el cerebelo, y las primeras cuando veamos cada una de estas unidades. ¿Qué más tenemos aquí? Pues esta figura que creo que la vimos anteriormente, ¿verdad? Las figuras que nos está representando Gannon en su libro, ahí está la referencia en la parte inferior de la diapositiva, cuando los pacientes tienen lesiones muy graves a nivel de encéfalo, que separan, por ejemplo, los hemisferios cerebrales del tallo cerebral, es decir, la lesión separa a la parte superior del mesencéfalo, es la rigidez de decorticación. Cuando el paciente da esa respuesta de flexión de sus brazos, decíamos, ¿por qué? Porque los núcleos rojos pierden el control de la corteza, y acuérdense que los núcleos rojos, pues su función es excitar a músculos flexores de los brazos, porque estos axones solo llegan a médula cervical, no bajan a otros segmentos, y por eso las piernas están extendidas, pero los brazos están flexionados. Y en la parte superior ya explicamos, la lesión es un poco más baja, es entre el mesencéfalo y protuberancia. Y ahora, ¿verdad? Pues quienes toman la función son los núcleos vestibulares junto con los retículos espinales. Y esos fascículos, vestíbulos espinales, retículos espinales, sobre todo su función es excitar a los músculos extensores, y por eso esta actitud de hiperextensión de todo el cuerpo, de la cabeza, de los brazos, del tronco y de las extremidades. Entonces, esto creo que ya lo habíamos visto como aplicación clínica, y esta no se acabó, ¿verdad? Entonces, con esto que acabamos de ver de las funciones múltiples y diversas que tiene el tallo cerebral, y que las veremos a su tiempo, decíamos estas últimas, pues ahorita que vamos a empezar a revisar las funciones de manera más completa del cerebelo, las vamos a hacer. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para poder cerrar
archivo y poder abrir el archivo de la fisiología del cerebelo y de los ganglios basales. Claro, doctora. Muy bien, entonces vamos a cerrarlo. Compartir. Ajá. Muy bien, y entonces vamos ahora a abrir el siguiente. Ok, vamos a abrir este. ¿Abrió también bien este archivo para ustedes? Sí, doctora. Ah, muy bien, gracias. Entonces, les abro la presentación. Ahora entramos a las funciones motoras del cerebelo. Es el tema 4.3. Ese tema 4.3, ¿verdad? Pues es el último de este capítulo 4, en donde estuvimos viendo como 4.1 los reflejos de médula, que son las funciones motoras de la médula, que ya sabemos que son exclusivamente reflejos. En el 4.2, que acabamos de terminar, las funciones motoras de la corteza cerebral, la corteza y del tallo cerebral. Y ahora nos toca en este tema 4.3 ver las funciones motoras del cerebelo y de ganglios basales. Todo está en el programa, ¿verdad? En el programa que ustedes y yo tenemos. Y entonces vamos a iniciar y a tener como introducción a las funciones motoras del cerebelo esto que estamos viendo en la diapositiva. En primer lugar, aunque no esté escrito, yo les comento, y es a lo mejor una cuestión que ustedes ya lo saben, que tanto ganglios basales como cerebelo tienen, dijéramos, una función compartida, que ambos participan en la planeación, la coordinación y la ejecución del movimiento voluntario. Hasta ahorita no se ha detectado que ni cerebelo ni ganglios basales participen en la división sensitiva del sistema nervioso. Entonces son órganos, ¿verdad?, que sus funciones corresponden exclusivamente a la división motora y por eso su estudio está en este capítulo. En ese sentido, pues ahorita tenemos que ver el cerebelo. Es una estructura, es un órgano bastante complejo. De hecho, su nombre, ustedes y yo seguramente ya saben que se le dio porque parece un cerebro pequeño. Eso es lo que significa cerebelo. ¿Y por qué parece? Porque como el cerebelo va a tener dos hemisferios cerebelosos y va a tener una corteza con múltiples pliegues, inclusive más, ¿verdad? Mucho más que las circunvoluciones o giros de la corteza cerebral. Este, Tiene sustancia blanca en su interior y en su interior también, en el espesor de la sustancia blanca, va a haber acúmulos de sustancia gris que en el caso del cerebro son los ganglios basales. Y en el caso del cerebelo, pues es lo que se llama sus núcleos profundos. Entonces, por esa similitud, pues es que se llama el cerebelo. Y entonces, esta diapositiva nos presenta de una manera general lo que tenemos en el cuadro de diálogo, que es el circuito general de funcionamiento del cerebelo. Circuito general. Entonces, ¿qué vamos a ver en este circuito general, jóvenes? ¿De dónde recibe información el cerebelo? Es decir, ¿de dónde le llegan los impulsos nerviosos aferentes? Y la respuesta a esa primera pregunta, ¿verdad? La vamos a ver tanto en la figura como en el cuadro de diálogo. Este mismo circuito general incluye hacia dónde envía el cerebelo sus respuestas después de haber procesado esa información, hacia dónde envía el cerebelo sus respuestas en forma de impulsos nerviosos eferentes. Entonces, en síntesis, este circuito general va a hablar de las vías aferentes al cerebelo y de la vía eferente. La vía aferente es de dónde le llegan
impulsos, de dónde le llega información al cerebelo para procesarla. Y la vía eferente es la respuesta que el cerebelo desarrolla, a dónde la manda, hasta dónde. Entonces, vamos a ver primero la figura, jóvenes. La figura del lado derecho no es de Guyton, es figura del libro de neurociencias que estamos utilizando, ¿verdad? Que es el de Bear. Y esta figura tiene 3 componentes, de los cuales aquí 2 de ellos se ven así como que está borroso, como que está nublado, y solo uno de ellos se ve con su color nítido. Lo que sucede es que esta es una figura que está empleando el libro de Bear en la división motora en general. Y si se fijan, la mitad inferior, donde hay esas flechas diversas, pues eso ya lo vimos. Es lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, en el tema anterior, el 4.2. Es lo que corresponde a la corteza motora y las vías motoras o fascículos motores. Vean, si no, ahí aunque esté medio borroso, se alcanza a ver fascículo córtico espinal. Bueno, pues viene de corteza. Y luego vean cómo ahí a mitad de esa flecha se desprende este fascículo rubro espinal. Y del otro lado, fascículos reticulares, retículoespinales, y luego los vestíbulos espinales, y ahí dice colículo superior. Bueno, es esas estructuras que están en el tectum del mesencéfalo, que van a formar los tectoespinales. ¿A dónde llegan? A la médula. ¿En qué cordones se ubican? Pues eso me lo da también esta figura, ¿verdad? Dividido. Vean cómo dice fascículo córtico espinal, el lateral y junto con fascículo, rubro espinal van a estar en los cordones laterales. Y por eso se les conoce a estos 2 fascículos como el sistema o vías motoras, sistema motor o vías motoras laterales. ¿Por qué? Porque ambos fascículos son los fascículos motores que están en los cordones laterales de la médula. Vámonos del otro lado y entonces del otro lado estarán los restantes fascículos extrapiramidales, los retículos espinales, los tectoespinales, que son los que vienen de los colículos superiores en el tectum del mesencéfalo, que es la parte más alta. Y finalmente, los vestíbulos espinales. Estos fascículos, en donde se colocan en la médula, y ya sabemos que es en los cordones anteriores. Y por eso dice ahí que esos fascículos, ¿verdad?, forman las llamadas vías ventromediales. Ventromediales. Bueno, pues eso ya lo vimos. Por eso aparece nublado. ¿Qué nos falta por ver? Lo que está en la mitad superior de la figura. Del lado izquierdo está ganglios basales. Eso lo vemos después de terminar cerebelo. Y entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en esta clase? Al cerebelo, que es un órgano, decíamos, bastante complejo. Y vamos a tener que verlo, ¿verdad? De manera que nos quede claro cómo funciona, al menos, ¿verdad? En dónde se llevan a cabo las diversas funciones de control que realiza el cerebelo, como el control del equilibrio, como el control de movimientos oculares, como el control de la ejecución del movimiento, la planeación y coordinación. Eso es lo que nos va a quedar claro, nos debe de quedar claro. Y vean esa figura y vamos a ir comparándola con lo que está en el cuadro de diálogo, donde se señala que es el circuito general del cerebelo. Fíjense, jóvenes, en la parte superior de un color como amarillo mostaza pálido, tenemos representadas en ese rectángulo las diversas áreas de corteza motora. Diversas áreas, obviamente desde la más importante, el área 4, ¿verdad? Que es la motora primaria, la M1, el área 4 de Brodmann, donde está el homúnculo motor. Luego tenemos enseguida ahí señalada el área 6, ¿verdad? Y las demás áreas, inclusive a los lados, hasta la sensitiva somática, porque resulta que aún en esta área sensitiva somática 1 se han detectado motoneuronas. Entonces, todas esas áreas, fíjense cómo de ahí, jóvenes, con una línea punteada fina
De un lado apenas se ve, del otro lado se ve de color azul. Lo que está señalando es que todas las motoneuronas de esas áreas de corteza mandan impulsos nerviosos aferentes al cerebelo, pero no llegan directamente a él. Hay un relevo y el relevo está señalado ahí en el puente. El puente, recuerden que es la protuberancia, o pons, como se le llama. No nos dice la figura esta del libro de neurociencias porque lo va a decir más adelante. Ahí no nos dice a qué parte de la protuberancia llegan esos impulsos aferentes que vienen de todas estas áreas de corteza donde hay motoneuronas para llevarlas después al cerebelo. No nos dice. Más adelante lo dice, por eso ya está señalado. Vámonos al cuadro de diálogo y ahí tenemos que de la corteza cerebral, de todas estas áreas que están señaladas, ¿verdad? Llega la información a hacer relevo al pons. ¿A qué parte del pons? A los llamados núcleos pontinos. Así se les llama, núcleos pontinos. Y las neuronas de los núcleos pontinos, vemos la figura, van a mandar su fascículo, sus axones, hasta el cerebelo. Entonces la información viene de corteza, pero hace relevo en los núcleos pontinos hasta llegar al cerebelo. La figura no nos dice a qué parte del cerebelo, pero el cuadro de diálogo sí. Y el cuadro de diálogo nos está diciendo que llegan al cerebelo lateral, jóvenes. Más adelante vamos a ver qué es eso del cerebelo lateral. ¿Y qué más nos dice la figura? Fíjense. Claro, el cerebelo va a procesar la información, la va a procesar y va a generar las respuestas. Y las respuestas del cerebelo deben regresar a corteza motora. Fíjense, hasta qué zona, específicamente ahí, no a todas las zonas de donde le llegó información. Como ya la respuesta del cerebelo es la precisa para que el movimiento sea el exacto, pues la información llega a donde está el homúnculo motor, que es el área 4. Pero fíjense que no llega directamente, no llega, sino que hay otro relevo. Así como hay un relevo de las aferencias, de los impulsos aferentes, hay un relevo de los impulsos eferentes que llevan la respuesta. Y el relevo otra vez es el tálamo. El tálamo. ¿Qué núcleos, verdad? Y aquí los núcleos que tienen que ver con los impulsos eferentes del cerebelo son los VL, que son ventrales laterales o ventrolaterales. Y vean, jóvenes, aunque esté borroso, del otro lado la contraparte, que son ganglios basales. Y hay mucha similitud, mucha similitud. Ya veremos, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Si queremos ser observadores, vean cómo también, así como el cerebelo recibe información, ¿verdad? De todas estas áreas que tienen motoneuronas, ganglios basales también. Vean la flecha. Para cerebelo es la azul porque es la que está resaltada, porque es lo que estamos viendo ahorita. Al rato o mañana que veamos ganglios basales, pues esa flecha es la que va a estar azul y la que va a estar borrosa va a ser la del cerebelo. Pero vean cómo ganglios basales también recibe información. Cerebelo y ganglios basales tienen mucha similitud en su función. Y entonces vean, ahí dice que llegan ganglios basales, tampoco me dice a cuál. Ya que veamos ganglios basales, vamos a ver a cuál. Es su vía de entrada. Pero vean la similitud. La flecha que sale es la respuesta, es el impulso, los impulsos eferentes de ganglios basales. ¿Y hacia dónde van? Hacia también núcleos del tálamo. Eso quiere decir que tampoco las respuestas de ganglios basales llegan directamente a la corteza motora. No, siempre hay el relevo del tálamo. Y la conclusión aquí es que sí se acuerdan, vías sensitivas, somatosensoriales, fascículos del cordón posterior, fascículos del sistema anterolateral, acuérdense que tuvieron, ¿verdad?, su relevo en el tálamo. Entonces el tálamo es una zona de relevo para de ahí finalmente llevar los impulsos a donde correspondan, ¿verdad? ¿Qué es la sensibilidad somática? Pues la tiene que llevar a la corteza S1,
¿verdad? A la 3, 1 y 2, donde está el homúnculo sensitivo, específicamente a la 3B. Con ese nivel de precisión conocemos. Ahora es la corteza, es la división motora. Entonces el tálamo, ¿a dónde tiene que llevar información? Y vean ahí la diferencia. Como ya es la respuesta, fíjense, ganglios basales la va a llevar al área 6. Y mañana vamos a ver la 6, tiene sus dos divisiones, premotora y suplementaria. Vamos a ver a cuál. Pero ahorita estamos en cerebelo y vean a dónde lleva el tálamo, la información del cerebelo, ni más ni menos que al área 4. Directamente al área 4, jóvenes. ¿Sí? Entonces, concluyendo, ya dejando a un lado la figura que nos ayuda de alguna manera a esa memoria visual, ya también tenemos ahí un diagrama de flujo en el cuadro de diálogo. El circuito general, que significa de dónde le llegue información al cerebelo, es de todas estas áreas de corteza que vimos, ¿verdad? Donde hay motoneuronas. Claro, la motora primaria, ¿verdad? Importantemente, las 6, pero también las demás. ¿Cómo envía estas neuronas su información al cerebelo? No directamente. Van a llegar a los núcleos del puente, núcleos pontinos. Y de ahí esas neuronas de los núcleos pontinos al cerebelo. ¿A qué parte? Al cerebelo lateral, que más adelante ahorita en la diapositiva siguiente lo vamos a ubicar. ¿Qué hace el cerebelo con ese impulso aferente? Pues lo procesa. Es el procesamiento de información y nos da una respuesta. Y las respuestas van a irse como impulsos nerviosos eferentes hasta la corteza M1, el área 4, pero no directamente, sino que del cerebelo pasan al tálamo, a núcleos ventrales laterales o ventrolaterales, y ese relevo los lleva a la M1. ¿Sí? Fíjense, jóvenes, para terminar esta introducción, si nos había admirado quizá que los fascículos corticoespinales laterales, los más importantes para el control del movimiento voluntario, más que los ventrales. ¿Por qué? Porque llevan el 80% de ese millón de fibras. Vean ahorita esta vía, la vía que va al cerebelo, que viene de corteza, pasa al pons y llega al cerebelo a informarle, a darle la información. Tiene 20 millones de axones, jóvenes. 20 millones. Entonces, vean la importancia que tiene el cerebelo en la función motora, ¿sí? Muy bien. Bueno, voy a hacer un alto. ¿Quedó claro esta introducción? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos adelante y acuérdense que cualquier pregunta pueden levantar su mano, ya les doy yo oportunidad de que la formulen, la pueden poner también en el chat. Vámonos ahora a la anatomía. Nos queda 1 minuto y 37 segundos. ¿No es mejor que cerremos la reunión antes de que se le corte y volvemos a abrir otra? Sí, yo creo que sí, tienes razón. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, queda un minuto si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, porque puede ser que alguien haya quedado con alguna duda, porque esto, jóvenes, no vamos a ver. Ver el cerebelo, jóvenes, es un capítulo en Guyton. Lo vamos a ver tipo Linda Costanzo, ¿verdad? Es decir, una página, 2 páginas, ni siquiera hojas, bueno, sí, porque tiene una figura, Linda Costanzo, ¿verdad? Pero lo tenemos que ver así para poderlo. Lo importante es que lo entendamos, no que lo memoricemos. O sea, ¿qué nos falta? La anatomía. Y de la anatomía, cada región del cerebelo, vamos a ver cómo se llama, con qué se relaciona y qué funciones controla, dónde se controla el equilibrio, dónde se controla la ejecución del movimiento, dónde se controla la planeación y el inicio del movimiento. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como ya ahora sí menos de un minuto, no nos da tiempo, pues nos vemos ahorita, vamos a salirnos y volver a entrar.